Artículo de Fidel, el hermano Obama. Esto es en respuesta a la visita de Barack Obama a Cuba. Los reyes de España nos trajeron a los conquistadores y dueños, cuyas huellas quedaron en los hatos circulares de tierras asignadas a los buscadores de oro en las arenas de los ríos, una forma abusiva y bochornosa de explotación cuyos vestigios se pueden divisar desde el aire en muchos lugares del país. El turismo hoy, en gran parte, consiste en mostrar las delicias de los paisajes y saborear las exquisiteces alimentarias de nuestros mares, y siempre que se comparta con el capital privado de las grandes corporaciones extranjeras, cuyas ganancias, si no alcanzan los miles de millones de dólares per cápita, no son dignas de atención alguna. Ya que me vi obligado a mencionar el tema, debo añadir, principalmente para los jóvenes, que pocas personas se percatan de la importancia de tal condición en este momento singular de la historia humana. No diré que el tiempo se ha perdido, pero no vacilo en afirmar que no estamos suficientemente informados, ni ustedes ni nosotros, de los conocimientos y las conciencias que debiéramos tener para enfrentar las realidades que nos desafían. Lo primero a tomar en cuenta es que nuestras vidas son una fracción histórica de segundo, que hay que compartir además con las necesidades vitales de todo ser humano. Una de las características de este es la tendencia a la sobrevaloración de su papel, lo cual contrasta por otro lado con el número extraordinario de personas que encarnan los sueños más elevados. Nadie, sin embargo, es bueno o es malo por sí mismo. Ninguno de nosotros está diseñado para el papel que debe asumir en la sociedad revolucionaria. En parte, los cubanos tuvimos el privilegio de contar con el ejemplo de José Martí. Me pregunto incluso si tenía que caer o no en dos ríos cuando dijo: "Para mí es hora", y cargó contra las fuerzas españolas atrincheradas en una sola línea de fuego. No quería regresar a Estados Unidos y no había quien lo hiciera regresar. Alguien arrancó algunas hojas de su diario. ¿Quién cargó con esa pérfida culpa que fue sin duda obra de algún integrante inescrupuloso? Se conocen diferencias entre los jefes, pero jamás indisciplinas. Quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha, declaró el glorioso líder negro Antonio Maceo. Se reconoce igualmente en Máximo Gómez, el jefe militar más disciplinado y discreto de nuestra historia. Mirándolo desde otro ángulo, ¿cómo no admirarse de la indignación de Bonifacio Birne cuando desde la distante embarcación que lo traía de regreso a Cuba, al divisar otra bandera junto a la de la estrella solitaria, declaró: "Mi bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria", para añadir de inmediato una de las más bellas frases que escuché nunca: "Si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía". Tampoco olvidaré las encendidas palabras de Camilo Cienfuegos aquella noche cuando a varias decenas de metros bazucas y ametralladoras de origen norteamericano en manos de contrarrevolucionarios apuntaban hacia las terrazas donde estábamos parados. Obama había nacido en agosto de 1961, como él me lo explicó. Más de medio siglo transcurriría desde aquel momento. Veamos, sin embargo, cómo piensa hoy nuestro ilustre visitante. Vine aquí para dejar atrás los últimos vestigios de la Guerra Fría en las Américas. Vine aquí extendiendo la mano de amistad al pueblo cubano. De inmediato, un diluvio de conceptos enteramente novedosos para la mayoría de nosotros. Ambos vivimos en un nuevo mundo colonizado por europeos, prosiguió el presidente norteamericano. Cuba, al igual que Estados Unidos, fue constituida por esclavos traídos de África. Al igual que Estados Unidos, el pueblo cubano tiene herencias en esclavos y esclavistas. Las poblaciones nativas no existen para nada en la mente de Obama. Tampoco dice que la discriminación racial fue barrida por la revolución, que el retiro y el salario de todos los cubanos fueron decretados por esta antes de que el señor Barack Obama cumpliera 10 años. La odiosa costumbre burguesa y racista
de contratar esbirros para que los ciudadanos negros fuesen expulsados de centros de recreación fue barrida por la Revolución Cubana. Esta pasaría a la historia por la batalla que libró en Angola contra el apartheid, poniendo fin a la presencia de armas nucleares en un continente de más de 1.000 millones de habitantes. No era ese el objetivo de nuestra solidaridad, sino ayudar a los pueblos de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y otros del dominio colonialista fascista de Portugal. En 1961, apenas 2 años y 3 meses después del triunfo de la Revolución, una fuerza mercenaria de cañones e infantería blindada, equipada con aviones, fue entrenada y acompañada por buques de guerra y portaaviones de Estados Unidos, atacando por sorpresa a nuestro país. Nada podrá justificar aquel alevoso ataque que costó a nuestro país cientos de bajas entre muertos y heridos. De la brigada de asalto pro-yanqui, en ninguna parte consta que se hubiese podido evacuar un solo mercenario. Aviones yanquis de combate fueron presentados ante Naciones Unidas como equipos cubanos sublevados. Es de sobra conocida la experiencia militar y el poderío de ese país. En África creyeron igualmente que la Cuba revolucionaria sería puesta fácilmente fuera de combate. El ataque por el sur de Angola por parte de las brigadas motorizadas de Sudáfrica racista los lleva hasta las proximidades de Lunada, la capital de este país. Ahí se inicia una lucha que se prolongó no menos de 15 años. No hablaría siquiera de esto a menos que tuviera el haber elemental de responder el discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. No intentaré tampoco dar detalles, solo enfatizar que allí se escribió una página honrosa de la lucha por la liberación del ser humano. De cierta forma, yo deseaba que la conducta de Obama fuese correcta. Su origen humilde y su inteligencia natural eran evidentes. Mandela estaba preso de por vida y se había convertido en un gigante de la lucha por la dignidad humana. Un día llegó a mis manos una copia del libro en que se narra parte de la vida de Mandela y, ¡oh sorpresa!, estaba prologado por Barack Obama. Lo hojeé rápidamente. Era increíble el tamaño de la minúscula letra de Mandela precisando datos. Vale la pena haber conocido hombres como aquel. Sobre el episodio de Sudáfrica debo señalar otra experiencia. Yo estaba realmente interesado en conocer más detalles sobre la forma en que los sudafricanos habían adquirido las armas nucleares. Solo tenía la información muy precisa de que no pasaban de 10 o 12 bombas. Una fuente segura sería el profesor investigador Piero Leijes, quien había redactado el texto Misiones en conflicto, La Habana, Washington y África, 1959-1976, un trabajo excelente. Yo sabía que él era la fuente más segura de lo ocurrido y así se lo comuniqué. Me respondió que él no había hablado más del asunto porque en el texto había respondido a las preguntas del compañero Jorge Risquet, quien había sido embajador o colaborador cubano en Angola, muy amigo suyo. Localicé a Risquet ya en otras importantes ocupaciones. Estaba terminando un curso que le faltaban varias semanas. Esa tarea coincidió con un viaje bastante reciente de Piero a nuestro país. Le había advertido a que Risquet tenía ya algunos años y su salud no era óptima. A los pocos días ocurrió lo que yo temía. Risquet empeoró y falleció. Cuando Piero llegó, no había nada que hacer, excepto promesas, pero ya yo había logrado información sobre lo que se relacionaba con esa arma y la ayuda que Sudáfrica racista había recibido de Reagan e Israel. No sé qué tendrá que decir Obama sobre esta historia. Ignoro qué sabía o no, aunque es muy dudoso que no supiera absolutamente nada. Mi modesta sugerencia es que reflexione y no trate ahora de elaborar teorías sobre la política cubana. Hay una cuestión importante. Obama pronunció un discurso en el que utiliza las palabras más almibaradas para expresar: es hora ya de olvidar del pasado. Dejemos el pasado, miremos el futuro, miremoslo juntos, un futuro de esperanza. Y no va a ser fácil, va a haber retos, y a esos vamos a darle tiempo. Pero mi estadía aquí me da esperanza de lo que podemos hacer juntos como amigos, como familia, como vecinos, juntos.
Se supone que cada uno de nosotros corría el riesgo de un infarto al escuchar estas palabras del presidente de Estados Unidos, tras un bloqueo despiadado que ha durado ya casi 60 años. Y los que han muerto en los ataques mercenarios a barcos y puertos cubanos, un avión de línea repleto de pasajeros hecho estallar en pleno vuelo, invasiones mercenarias, múltiples actos de violencia y de farsa. Nadie se haga la ilusión de que el pueblo de este noble y abnegado país renunciará a la gloria y los derechos y a la riqueza espiritual que se han ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura. Advierto además que somos capaces de producir los alimentos y las riquezas materiales que necesitamos con el esfuerzo y la inteligencia de nuestro país. No necesitamos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en este planeta. Fidel Castro Ruz, marzo 27 de 2016, 10:25 p.m.